Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana Cristina. ¿Cómo se encuentra hoy? Celebrando a San Blas. Celebrando a San Blas y estamos a mitad de semana. Felicitamos a la parroquia de San Blas en Coamo, los hermanos y hermanas que participan de la fe y viven ese testimonio como Blas, un hombre bueno, bondadoso, un hombre audaz y un hombre santo. Y al presbítero que acompaña a esta comunidad de fieles, ¿verdad? El Padre Julio Rolón y al Padre Gilberto Rodríguez, ¿verdad? Que están allí colaborando y extendiendo la fe en este pueblo de Coamo. Pidamos al Señor la gracia de ser verdaderamente hombres y mujeres de fe, profundos, sencillos, acogedores. Lo hacemos con la oración de la etapa de la unidad que estamos viviendo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Blas. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, estamos compartiendo con todos ustedes esta tercera carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y estamos en el primer capítulo que lleva por tema las sombras de un mundo cerrado. Y en este capítulo el Papa Francisco, ¿verdad?, observa las tendencias que favorecen la fraternidad universal, ¿verdad? La sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Y en este primer capítulo que estamos compartiendo con ustedes, hemos estado viendo pequeños momentos, esas sombras, ¿verdad?, que pueden hacer este mundo más cerrado, no nos hace ser hermanos, ¿verdad?, y vivir en esa fraternidad que son, y hemos compartido, sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica, sin un proyecto para todos, el descarte mundial, derechos humanos no suficientemente universales, conflicto y miedo, globalización y progreso sin un rumbo común, y en el que nos quedamos en el programa de ayer, que vamos a comenzar hoy, las pandemias y otros flagelos de la historia, pero nos queda un numeral del tema de ayer, la globalización y el progreso sin un rumbo común. La clave de esto es no simplemente una fraternidad, sino que el Papa nos está invitando a reflexionar sobre que esta fraternidad se haga universal, más allá de nuestras fronteras, más allá incluso de la religión, descubrir que todos y todas somos parte de una gran familia, el género humano. Así que vamos a ver qué nos dice el Papa en el numeral 31. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Cada vez más las personas, ¿verdad?, se aíslan, se separan de los demás, y por eso dice que es una impresión, un cisma, uno por un lado, la comunidad por otro, y yo dónde estoy como individuo, ¿me acerco o me alejo? Si me acerco, creo fraternidad universal, si me alejo, creo un individualismo que me destruye. Porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común que hay que buscar y cultivar juntos. ¿Ves? Semillas de la vida en común que hay que buscar y hay que cultivarlas juntos. No hay verdadera felicidad sino en la comunión con los demás. Lo otro nos aísla, nos destruye. Aún incluso aquellas personas que
llevan una experiencia de fe en solitario, como pueden ser los monjes, los ermitaños, se sienten conectados a la gran familia. Su oración no es individualista, sino es una oración comunitaria. Avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería si al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayores. Equidad, equilibrio, inclusión, meter dentro de, acercarnos a, formar comunión, comunidad, estar unidos, son como sinónimos de una misma realidad y de un mismo deseo. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. No sea que estemos pensando en lo que está lejos y lo que está cerca lo obviemos, lo dejemos de un lado. No creamos puentes, no creamos cercanía, lazos, sino todo lo contrario, muros. Que nos separan y que nos dividen, ¿verdad? Y que nos alejan. Es correcto. Número 8, ¿verdad? Estaba contando cuántas sombras hay 14 y estamos ahora en la número 8. Algunas sombras. Ajá. Porque él dice que es alguna. Son muchísimas más. Él aquí resalta aquellas que durante este tiempo de la pandemia le han ayudado a reflexionar y como que las ha tenido más presentes. Y precisamente ahora vamos a hablar de la que dice las pandemias y otros flagelos de la historia. Por lo tanto, las pandemias también son sombras. Hay otros flagelos en la historia que él también nos va a ayudar a descubrir, si no nos hemos dado cuenta, o por lo menos a tomar conciencia. En el número 32 dirá, es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Eso fue como un punto positivo. Nos dimos cuenta de que el mal de uno perjudica a todos, ¿no? Entonces hay que protegerse. Ahora bien, recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Puerto Rico diríamos en racimo. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Es decir, en medio de una situación de debilidad, una tempestad como esta del COVID, resulta que aparecen, se desenmascara que somos vulnerables y se deja ver esas falsas y superfluas seguridades. Yo que pensaba que a mí que resulta que soy más débil de lo que yo pienso. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Nos descubre la fraternidad verdadera. Si no nos ayudamos entre todos, no hay nada que hacer. Me hundo y nos hundimos. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. En palabras de Arroyo Habichuela, que los chavos lo resuelven todo. El dinero. Tengo chavos en el bolsillo, ya. No, puedes tener todo el dinero y sin embargo. Pero el golpe duro e inesperado, de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos más que en el beneficio de algunos. De que me van a tener muchas casas, muchos objetos, mucho dinero, incluso mucha comida. Si estoy enfermo, si me estoy muriendo. Y algo tan insignificante, no puedo respirar. Es curioso, ¿verdad? Cómo el COVID ataca el sistema respiratorio. Y entonces ahí es donde descubres que si no hay hálito vital, si no hay espíritu,
Si no hay oxígeno, no hay vida. Y por eso es la importancia, ¿verdad?, de ese cuidado de esa casa común. Cuánto hemos bajado montañas, hemos talado árboles, hemos estropeado tanto la naturaleza que eso también nos está pasando factura. Es correcto. Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Terrible esta frase. Sí, muy fuerte, ¿verdad? Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Y aún más. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Muchos likes. Sin embargo, poca cercanía, poco contacto, poco, podríamos decir, amor y ternura, poco tacto, mucho contacto, pero poco tacto. Expresiones muy bonitas, pero frías. Perdido el sabor de la fraternidad. Sin calidez, sin el calor que verdaderamente da el sentirnos hermanos de verdad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Ese paradito final es interesante porque hace como un breve resumen, ¿verdad? El dolor, la incertidumbre, el temor, la conciencia de los propios límites. Eso es lo que ha despertado la pandemia en mí. Repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y todo el sentido de nuestra existencia. ¿A quién me dirijo? ¿Con quién me comunico? Experimento que esa persona es mi hermano, es mi hermana. ¿Hay verdaderamente conexión? ¿O simplemente hay un te vi y ni me acuerdo? ¿Frialdad o calor? Interesante, ¿no? Es como terminábamos ayer, ¿verdad? Hay aislamiento, pero no hay cercanía. Hay enfrentamiento, pero no hay encuentro. Y esto nos seca el corazón. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Nos hemos querido los dueños y señores de esto y resulta que tenemos tanto que no tenemos nada. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Porque enseguida decimos, eso Dios nos castiga. El Papa dice, no es eso, por ahí no va la cosa. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. No es una venganza de la naturaleza. Tampoco es eso, por ahí no va el asunto. Es la realidad misma que gime y se revela. Por eso el Papa habla mucho, ¿no?, que ante una idea, la realidad está por encima de esa idea. Y por eso tanto insiste que veamos la realidad, analicemos la realidad, partamos de la realidad y no nos quedemos simplemente con ideas muy bonitas. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Lágrimas de las cosas y de la historia, ¿verdad? En la realidad misma que gime y se revela, viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Entonces, interesante, ¿verdad?, estos últimos parrafitos de este número 34, donde el Papa nos habla de las pandemias y otros flagelos de la historia.
Y dice, no quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio, que evoca las lágrimas de las cosas o de las historias. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, muestra de vida. Maestra. Perdón, maestra de vida, gracias Padre. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Interesante cómo va haciendo síntesis, ¿verdad? Que no estén los otros, sino solo nosotros. Nosotros. Palabra compuesta, ¿verdad? Otros, aquellos de allá, no, es el conjunto. Tú y yo juntos formamos un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Y ahí empieza el análisis. ¿Qué he aprendido, qué estoy aprendiendo de esta pandemia? ¿O me voy a quedar en lo vivido? ¿Me voy a quedar atrás? ¿O voy a mirar hacia adelante con esperanza, aprendiendo de lo que he vivido? Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. ¿Para qué? Para resolver eso y que no vuelva a suceder. Del error se aprende. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Entonces el Papa nos invita a dar un salto, nos invita a recuperar fuerzas, a adelantarnos, porque cuando uno salta uno sube, ¿verdad? Echa hacia adelante, no quedarte estancado. Necesitamos y nos debemos los unos a los otros. No es aquellos por allá otros, sino un nosotros, una unidad. ¿Cuál sería? Aquí el Papa nos menciona 4 ojalás, ojalá, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro ojalá? Repítalo. Sería interesante, ¿verdad? Ojalá, el primero ojalá. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Un nosotros, es primero ojalá. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. ¿Cuál es ese ojalá? Ese es el segundo ojalá. ¿Pero qué quiere decirnos? Que aprendamos. Que aprendamos. No se trate de otro episodio severo en la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Entonces un aprendizaje. ¿Y el tercero? Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año por año. ¿Qué aprendemos? Que no hay que destruir, no hay que desmantelar, sino que tenemos que estar en constante renovación, atención a lo que tenemos para mejorarlo. Y el último. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Así que primero ojalá, un nosotros. Segundo ojalá, aprendizaje. Tercer ojalá, unos sistemas, ¿verdad?, que estén al día, ¿no? Al día. Y el cuarto, un ojalá que nos lleva a una nueva forma de vida. Y nos proyecta. A un descubrir, ¿verdad? Se lo hablaba del descubrimiento, una nueva forma, descubrimos. 4 ojalá, 4 palabras, un proyecto. ¿Te animas?
te lanzas, lo brincas. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que deseemos todo esto y que lo podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, a nuestra parroquia. ¿Verdad? Ojalá que trascienda mucho más allá. Y ahora este número 36 hace como una síntesis de esto que estamos viendo. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. En otras palabras, estaremos enfermos. Recuperar la pasión compartida. ¿Por qué? Por una comunidad de pertenencia y de solidaridad. Y entonces dice que tenemos que hacer con esta comunidad de pertenencia y solidaridad: dedicarle tiempo, esfuerzo, bienes e ilusión. Una ilusión que nos evita el engaño de caer, porque si caemos acabaremos enfermos totalmente, con náuseas y sobre todo vacíos. Además, no se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. Curioso, ¿no? Una guerra global. En vez de un sálvese quien pueda, ahora sería todos contra todos. Horrible. Destruye, mata, entierra, desaparece. Pausamos y en breve regresamos.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde, así que les saludamos a aquellos que se están uniendo en este momento a nosotros en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, y estamos compartiendo esta carta encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? Es la tercera carta encíclica del Papa Francisco, pero esta Fratelli Tutti es de manera especial sobre la fraternidad y la amistad social, y nos encontramos compartiendo el primer capítulo, Las sombras de un mundo cerrado. Nos quedamos en una frase ahorita en la pausa, buscamos para dar la traducción oficial, porque en el número 34, el final decía, es la realidad misma que gime y se revela, porque está hablando de la realidad. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio, que evoca las lágrimas de las cosas a la historia. Y eso está tomado de una obra que se llama La Eneida. Y en esa obra, pues hay una frase en latín que es la que el Papa hace referencia, que traducida al español era: hay lágrimas de cosas y atributos humanos. Hay lágrimas de cosas, es decir, que hay lágrimas que se derraman por las cosas, pero hay otras que son por los atributos que se pierden de las personas. Entonces, en el contexto hay que mirar qué es lo que el Papa está tratando de decirnos, que hay que tener cuidado porque el flagelo de la pandemia nos lleva a analizar una realidad que toca nuestras vidas. Entonces lloramos por las cosas, pero las personas, entonces nos lleva, ¿no?, en una línea de pensamiento muy interesante. Continuamos. De cosas, ¿verdad? Y atributos humanos. Así que vamos entonces a continuar compartiendo con ustedes y vamos a pasar a otro momento de estas sombras sin dignidad humana en las fronteras. Ahora toca una realidad fuerte, que es las fronteras que hay, pero no hay dignidad, no se respeta al ser humano. ¿Por qué? Veamos pues. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Fíjate que es terrible ahora, ¿no? Prefieren que se lancen al mar y la cantidad de personas que se va ahogando, y eso uno lo ve en Europa de una manera terrible. También se dio durante una época en nuestra América, gente que se tiraba al mar en las yolas famosas aquellas de Cuba, que se iban hacia Miami. Unos lo recibían, otros se morían en el camino. Al mismo tiempo, se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. Y esto se aplica al control de la natalidad, por ejemplo. No tienen para alimentar tanta gente, pues no paran, no tengan hijos. Y esto es terrible. Es terrible, sí. No los alimenten, que se mueran de hambre. Más terrible todavía. Y lo mismo con las enfermedades. Dejémoslos que se mueran. ¿Para qué tanta gente? Horrible esto. No se advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad. Por eso migra mucha gente, en miles de razones. En el fondo hay un sueño, crear mejores condiciones de vida. Lamentablemente, otros son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones. Hay algunos que piensan que por viajar a otro país, por ejemplo, algunos que salen de Puerto Rico pensando que en las calles de Nueva York van a encontrar oro, cuando la realidad es muy dura y muy difícil, ¿verdad? Si no estás preparado, si no sabes asumir, te vas a dar contra la pared, contra el seto, contra el piso, diría. Sí. Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los carteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes, que a lo largo de su viaje, con demasiada frecuencia, experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico, y sufrimientos indescriptibles. Quizás algunos conozcan algunas personas que se han visto afectadas, mismos de su familia, vecinos, amigos,
que han pasado por estas situaciones. Los que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen. Por consiguiente, también hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. Te hacen unas falsas promesas y después te encuentras con la dura realidad. Entonces tú tienes derecho a quedarte aquí y ese es un servicio de los gobiernos. ¿Cómo evitar ahora mismo en Puerto Rico ese éxodo tan grande, ¿no? Muchachos que se van a otros lugares buscando quizás lo que decía ahorita un poco picaramente, un mejor ¿no? bienestar. Oros en las calles, pero no estás preparado para eso y te das una realidad mucho más dura que incluso te destruye o te mata. Para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarmas y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Las marchas que se están dando, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos que se van por tierra, la gente sale de Honduras a pie y va caminando y no los dejan pasar, los matan, mexicanos, en fin, toda esta por llegar a un país que de prosperidad, porque se le ha metido eso en la cabeza y resulta que no es tan próspero como parece ser. Se difunde así una mentalidad xenófoba, gracias, de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. La misma dignidad de cualquier persona. No porque seas del país del norte, eres menos, viniendo del país del sur. No porque eres de una familia pobre, eres menos de una familia rica. No porque eres blanco, o eres negro, o eres amarillo, o eres rojo. Todos somos iguales. Es correcto. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate. Y esto implica que hay que sembrar en el corazón de las nuevas generaciones el deseo de pertenencia y el deseo de comunidad. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Algunos duermen como duermen, ¿verdad? En lugares que son terribles, en la calle, de una manera mal alimentados, con 1000 enfermedades, y no nos preocupamos, o mejor dicho, no nos ocupamos de ellos o ellas. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. A veces no se entiende lo que significa el misterio de la encarnación. No se entiende el hecho de que la segunda persona del misterio de la Trinidad Santa se haya hecho carne. Es una forma de decir, la carne es sagrada, se ha dignificado, se levanta. Si la carne fuera tan mala, el Hijo de Dios no se hubiera encarnado. Las migraciones constituirían un elemento determinante del futuro del mundo, pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna, sobre el que se basa toda sociedad civil. Europa, por ejemplo, corre serios riesgos de ir por esa senda. Papá está haciendo ese análisis desde la realidad que le está tocando vivir ahora. Es interesante como un escrito para toda la iglesia, es universal, y a la vez que presenta situaciones de América Latina, también viviendo en Europa presenta los problemas serios que se están dando allá. Sin embargo, inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio
entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos por una parte y por otra el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. Hay entonces un reto que es lo que el Papa está presentando, ¿verdad? Si estamos llamados a defender la centralidad de la persona humana y a encontrar un justo equilibrio, es importante tener conciencia de que hay un deber moral de tutelar, de cuidar los derechos de los ciudadanos, pero también garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. Los que están, pero los que llegan. ¿Cómo los trato? Para que esta fraternidad universal sea real y no simplemente una idea muy bonita. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se está dando en la realidad? Esa es la gran pregunta. Tengo un corazón que lleva a hacer puente, a crear lazos, o por lo contrario, muros. Alambre de púa, o mejor todavía, ahogarlos en el mar, porque no le doy la oportunidad de llegar hasta nosotros, de llegar a mí. Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Siempre que llega uno distinto a mí, sí, es natural. Él lo puede entender. Ahora bien, pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. Me enriquezco con lo que la otra persona trae. Crezco, me desarrollo en la medida que yo dejo que otra persona se acerque a mí, se incorpore a mí, y al crear ese lazo de fraternidad, por ese puente de amor que se crea y se establece, me desarrollo, me autoafirmo, me convierto en un ser para los demás. Invito a ir más allá de esas reacciones primarias, porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro. Terrible lo que hace el miedo, ¿verdad? El miedo condiciona nuestra forma de pensar y de actuar. Nos convierte en seres intolerantes, mejor dicho, cerrados y racistas. Nos priva del deseo y la capacidad de encontrarnos con el otro, porque siempre, como estoy bajo sospecha, pienso que el otro me puede hacer daño. Me puede destruir. No, eso va en contra de esta clave de la fraternidad universal. La ilusión de la comunicación. Un paso más, otra sombra más. Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de que deja de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo, y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos, y de esta manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno, puedo invadir su vida hasta el extremo. Interesante cómo presenta esa ilusión de la comunicación. Yo me quiero comunicar, yo quiero establecer redes, yo quiero utilizar unos medios tecnológicos, ¿verdad? Pero nos dice, cuidado, porque mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos encierran en nosotros mismos, por otro lado se acortan las distancias hasta el punto de dejar de existir
el derecho a la intimidad. O sea, yo tengo derecho a una intimidad, a un espacio particular y personal. Entonces se convierte todo en una especie de espectáculo. Que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. Hay gente que anda todo el día tomando fotos. Y la intimidad de una persona, ¿verdad? El querer hablar o el querer, incluso para dormir. Algunas personas están en postura, entonces todo eso lo postean y se burlan. O una manera de vestir, ¿verdad? Que busca su privacidad. Todo eso se pone a la luz pública. Esa comunicación digital que quiere mostrar todo. Y cada individuo se convierte en objeto de mirada que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima. Se te toman una foto, la postean y tú dices, pero o sea, ¿quién dio permiso para eso? Cosas que molestan, ¿verdad? Porque son muy personales y a nadie le gusta que pongan su vida en pantalla, en vitrina. El respeto al otro se hace pedazos. Y de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo. Tú allá, pero yo cogiéndolo todo. Esas cámaras puestas en lugares, ¿verdad? De privados, una habitación, un baño, un lugar donde estás dialogando con una persona, qué sé yo, 1000 momentos que captan expresiones o gestos o lugares que no favorecen en nada la comunicación, la comunión. Por eso el Papa termina diciendo, puedo invadir su vida hasta el extremo. Hasta el extremo. Me siento invadido, me siento observado, me siento no tengo perseguido. Privacidad, no tengo mi espacio, nadie cuida ni protege mi santuario, mi vida. Y en otras palabras, esa es mi sacralidad, porque yo tengo derecho a una intimidad, a una privacidad, a un estar conmigo mismo. Por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. El bullying, eso se da mucho entre los adolescentes, cómo postean, cómo toman videos, cómo fotos, expresiones, y eso sin preguntar, ¿no? Y hacen un daño terrible. A esta persona que se está desarrollando. En cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hay gente que habla horas por un teléfono y no es capaz de hablar con una persona de frente. Sí. Curioso, ¿no? Chatean, escriben. A veces tú ves personas que están sentados, familiares sentados en la misma mesa, uno escribiéndole al otro y no son capaces de decirse las cosas de frente. Terrible. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Hay un lenguaje corporal, ¿verdad? Hay unas expresiones en lo que yo gesticulo, en lo que yo con mi mirada levanto un ojo o cierro los ojos, ¿no? Sí. Todo esto comunica, expresa un sentimiento. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes
no alcanza para unir a la humanidad. Por eso es importante, y en algunas familias lo hacen, ¿verdad?, que cuando se sientan a la mesa, los teléfonos hay que dejarlos en una canastita. Aparte. O sea, en la mesa no se usa teléfono. Si estamos sentados, nos vamos a mirar, nos vamos a hablar, nos vamos a comunicar, nos vamos a expresar, no nos vamos a quedar como robots. A mí me llama mucho la atención a veces que te mandan una comunicación, ¿verdad? Entonces, para probar si no eres un robot, le dice: ¿cuántos semáforos hay en esta foto? ¿Y esto a qué viene? Pues eso, ¿no? Porque el robot no sabe distinguir. La persona así, un taxi, ¿cuántos taxis hay? ¿Cuántas calles? Entonces le dice: ¿y esto a qué viene? Pues viene a esto que el Papa nos está ayudando a analizar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Llegamos hasta aquí. Así que pausamos y nos vemos mañana. Pero antes pedimos al Señor su ayuda, su gracia. Que sea para nosotros verdaderamente no un otro, sino un nosotros. Que nos haga un nosotros, un sentirnos cercanos, unos verdaderos hermanos y hermanas, no solamente de grupito, sino universales. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Paso